Buenos días. En los próximos minutos vamos a abordar el tema de la ecografía del tórax. Y pues bueno, siempre iniciamos diciendo cuál es la utilidad de la ecografía en general, cuáles son las ventajas que tiene el ultrasonido. Y pues no solamente la ecografía moderna está basada en el modo B y el Doppler color, sino que tenemos otras modalidades, como por ejemplo el uso de ecorealzadores, como pues se ven en estas dos videos, donde pues está viendo un realce de una lesión en el hígado aquí con ecorealzador que estaba hecho a base de microburbujas. Pero no solo eso, sino todavía podemos escalar el nivel de la ecografía haciendo ecorealzador con fusión de imagen en tomografía, y estamos viendo pues el realce que presenta o cómo se manifiesta esta lesión vista también en una tomografía computada de fusionadas. Entonces, digamos, esas son de las grandes virtudes que tiene el ultrasonido. Ya habíamos dicho algo del Doppler aquí, que pues por mucho es el segundo pilar de la ecografía después del modo B, y pues podemos estar viendo de forma dinámica y en tiempo real, digamos, el flujo de las estructuras, identificar algunas lesiones, como en estos dos casos, son dos pacientes diferentes, pero que tienen pseudoaneurismas, tanto con la mirada de Doppler color, con otras modalidades pues, más avanzadas que también miden el flujo. Y pues aparte del Doppler color, los ecorealzadores, pues la elastografía es el otro gran paso de las ventajas del ultrasonido, donde pues lo que podemos hacer allí es medir la rigidez de las diferentes estructuras y compararlas, como se ve aquí, donde estamos comparando un nódulo tiroideo, la rigidez del nódulo tiroideo con el parénquima normal de la tiroides. En este otro, donde ya tenemos otra modalidad, el Doppler color, y estamos haciendo mediciones en kilopascales o en metros por segundo. Y el mapa de color que también nos permite a veces reforzar o corroborar nuestro diagnóstico, ¿no? Como se ve aquí, esta zona hipoecoica, y que se demuestra muy bien cómo en la elastografía pues se confirma que lo que estamos viendo allí es un desgarre parcial. En cuanto a la ecografía pulmonar, digamos, yo todavía recuerdo cuando inicié a hacer radiología como residente, que realmente estaba hasta pues, como satanizado el ultrasonido y el tórax, porque decían que el tórax del aire no se lleva bien, etcétera, etcétera. Sin embargo, a través de los años, con todo y que efectivamente el sonido no viaja bien en el aire, pues la ecografía del tórax ha sido muy útil y cada vez más útil. Todos los ultrasonidos basan la formación de imágenes y las distancias a las que se ponen los tejidos en estos hechos. El primero de ellos es que el eco regresa al transductor tras una reflexión única del sonido, que la profundidad del objeto se relaciona directamente con el tiempo que tarda un pulso sónico en regresar al transductor como eco. O sea, cuánto tiempo tarda el sonido en ir y regresar. También está basado en que el sonido viaja en el humano a una velocidad constante de 1540 metros por segundo, y que pues ya sabemos que no es así, ¿no? En la grasa viaja a una velocidad diferente en relación, por ejemplo, al hígado por ejemplo, a otras estructuras más sólidas, el tejido conectivo, por ejemplo. Y que el sonido y sus ecos viajan en un entorno o zonas lisas, sin considerar los planos anatómicos, que es otra de las cuestiones que vemos, ¿no? El plano muscular, el graso, hay tejido conectivo, etcétera, etcétera. Y también está basado en que la energía acústica se atenúa de una manera uniforme. Y para entender esto tenemos que hablar de la reverberancia, sobre todo porque la reverberancia es lo que nos dice qué pulmón es normal. La reverberancia no es otra cosa que, como ya habíamos dicho, si normalmente el haz del sonido dice, bueno, si tarda un segundo, lo pongo a tantos centímetros,
un eco, ¿no? Por ejemplo, la pared de la vesícula, si tarda un segundo, pone aquí que está. Pero si estos ecos, algunos regresan y con los planos subcutáneos el sonido vuelve a regresar, entonces el segundo eco lo va a poner más distal, ¿no? Como se ve aquí y como se ve también en el cuadro, donde entre más veces rebote, más profundo va a poner este eco por el tiempo que tarda en regresar ese eco al transductor, ¿no? Por ejemplo, este salió del transductor, choca, vuelve a regresar y finalmente llega al transductor. Entonces, eso es decir que para hacer esto se tardó más tiempo y por lo tanto pone un eco lineal más lejos de lo que realmente es la pared de la vesícula en este caso. También el artefacto de cola de cometa, que es, digamos, una reverberación también, que es, a diferencia del anterior, pues se producen ecos chiquititos y cada vez menos, como en la colesterolosis o en los nódulos tiroideos cuando tienen material coloide. Y también otro eco que tenemos y que este podría estar asociado a las líneas B es el artefacto en el anillo descendente que está dando por una resonancia en el líquido que queda atrapado entre cuatro, pues digamos, pequeñitas o burbujas microscópicas. Y lo que produce es este artefacto lineal que se extiende profundamente. Dicho esto, y teniendo los artefactos como parte de la ecografía que vamos a ver en el tórax, y debemos aprenderlo bien porque eso es lo que estamos viendo realmente, artefactos, es la ecografía del pulmón. Y hacemos siempre una evaluación completa, que va desde la pared del tórax, después la pleura, superficie pulmonar, las estructuras cardiovasculares, el diafragma y pues también órganos abdominales. Nosotros siempre para hacer ecografía de tórax hacemos un plano, dos mediciones en el plano anterior, 1 y 2, 2 en el lateral, en la línea medio axilar anterior, y 3 en el posterior. En el posterior hacemos 3 porque ponemos siempre la unión, digamos, o donde termina la lengüeta de la pleura. Y esto es para ver si hay algún derrame pleural, por muy chiquito que sea, lo podríamos detectar así cuando el paciente está sentado. La ecografía pulmonar normal está basada en el modo B en las líneas A y en el modo M en el signo de la playa. Las líneas A son ecos lineales paralelos y equidistantes, o sea, es artefacto de reverberancia que se produce en la pleura. Por eso fue que fue muy enfático en decir cuáles son los artefactos ecográficos, porque el pulmón normal por ultrasonido, las líneas A en modo B, no es otra cosa que reverberancia condicionada por la pleura, como aquí se representa. Y esto es cuando la aireación del pulmón es normal y que tiene un índice gas líquido de 0.98. En el modo M, el signo de la playa no es otra cosa que la pared torácica es estática, y entonces se ven solo líneas, y después de la pleura, el pulmón en movimiento produce pues, este artefacto pues, puntiforme. Y aquí tenemos las líneas A en modo B, está la pleura, y después se van repitiendo, repitiendo y repitiendo, porque es el artefacto de reverberancia. Y en el modo M, el signo de la playa, como la pared está estática, pues se ven esas líneas. Y finalmente la parte donde el pulmón se mueve con la respiración, pues tiene este aspecto puntiforme que pues los que describieron esto le dieron el signo de la playa. Las líneas B ya no son normales y también se pueden ver allí, son líneas ecogénicas que se originan en la pleura y se transmiten en sentido más profundo y representan un incremento del líquido intersticial con un índice gas líquido que de 0.95. Son artefactos lineales perpendiculares, como se ve en el video. Estas líneas ecogénicas que están apareciendo allí son las líneas B. Cuando vimos líneas B, ya estamos hablando de un pulmón que no es normal. Y además también se ha descrito que cuando las líneas se están divididas de 7 milímetros entre una y otra, pues hay un edema intersticial. Cuando este espacio es de 3 milímetros, podríamos ya estar hablando de un edema alveolar, y si el líquido es mayor todavía, pues ya de un pulmón blanco. Y el pulmón blanco es este que se ve aquí, ¿no? Se pierde el patrón de las líneas A
y solamente se ve pulmón blanco como tal, como lo dice el nombre. También debemos considerar el pulmón hipoecoico, que es cuando ya el índice gas líquido sobrepasa el 0.1, que en cuanto a proporción, y pues lo que estamos viendo ya es la sustitución pues de líquido por el aire, que incluso puedes tener hasta broncograma ecográfico. Aquí digamos otra vez el resumen de todo qué es lo que tenemos que evaluar, y pues vamos a empezar evaluando la pared torácica. En la pared torácica, pues hay muchas estructuras que podemos ver, por ejemplo, ver este tipo de colecciones, y no solo eso, sino también drenar las colecciones de la pared torácica. En la pared torácica también podemos ver las estructuras óseas, diagnosticar fracturas. Esto es bien importante porque hay veces que el paciente te dice que tuvo un trauma, le tomas la radiografía de tórax óseo, incluso con la oblicua, y se ven normal. Este es justo la indicación para hacer ecografía de costillas. Cuando el paciente tiene sintomatología, tiene un antecedente y las radiografías son normales, hacemos el ultrasonido y hemos detectado muchas fracturas que no son visibles incluso retrospectivamente con la radiografía de tórax. También en la pared pues está, digamos, podemos ver algunos desgarros musculares, como el que se ve aquí, una línea hipoecoica que representa solución de continuidad de los músculos, o lesiones pues expansivas, aquí una costilla, un paciente que tenía dolor torácico, se tomó una radiografía, no se veía gran cosa, y pues le preguntamos por qué venía, y ya me decía que tenía dolor, le hicimos el ultrasonido, y pues tenía una metástasis en el hueso. Entonces es parte de la pared torácica. Después de la pared torácica, pues, la siguiente estructura por evaluar es la pleura. Ya vimos que un patrón pleural normal es aquel que estábamos viendo inicialmente, ¿no? Donde pues, se ve una línea y después por detrás de la línea las líneas A, que son normales. Cuando el espacio pleural se ocupa ya por líquido, pues se ve completamente anecoico. Para aquellos que siempre nos preguntan cuál es la cantidad de líquido que hay, pues cuando la distancia entre la pleura visceral y parietal es de 2 centímetros, la cantidad aproximada es de 380 más menos 130 mililitros, y cuando es de 40 milímetros, 4 centímetros, ya llega a ser de entre 1000 más menos 300 centímetros cúbicos. Entonces, claro que esto es una aproximación, porque habitualmente siempre sacas más de lo que aparentemente es, pero de ahí ya te puedes empezar a dar una idea de la cantidad de líquido que vas a sacar cuando haces una punción allí. También el espacio pleural puede estar ocupado y encapsulado, como se ve en esta imagen, que hay una imagen de aspecto lentiforme, con ecos en su interior que representa detritus y ensanchamiento de la pleura, en un empiema, y en la imagen de la derecha que además muestra septos. De hecho, aquí se hizo un protocolo, el doctor Córdoba cuando fue residente, en que se les hizo punción pleural y basado en la detección de ecos y septos, se predijo en un 80% cuando el derrame pleural era exudado o trasudado. Entonces, es decir, que simplemente por la pura morfología, los ecos o los septos, podemos inferir el líquido que tenemos en la pleura es trasudado o descartarlo o decir que es un exudado. Y pues en el modo M, pues ya habíamos, como ya hemos comentado, pues no hay otra que el signo de la playa, que es normal. Incluso aquí se ve cómo está en la imagen, donde está el transductor, y pues se ve las líneas A también de un pulmón que tiende a ser normal. Y cuando en el modo B estas líneas no se mueven, tienes que pensar en que hay un neumotórax. Miren cómo el paciente respira y realmente no hay movimiento. A diferencia de que en este ahorita no hay movimiento, pero cuando movemos el transductor ya se empieza a ver como la pleura, ahí está respirando el paciente y se mueve. Esto quiere decir que puede haber un neumotórax. Y el caso completo de este, ya los voy a platicar, ¿no? Efectivamente fue un neumotórax que se diagnosticó o se sospechó por ultrasonido. Aquí también se ve cómo se pierde el signo de la playa y toda el, el espesor del modo M se ve lineal, ¿no? O sea, se pierde ya, se ve en barra todo.
y se pierde el signo de la playa. Por lo tanto, sospechamos neumotórax. Y aquí tenemos ese paciente que tenía un tumor, que es este, y que se biopsió guiado por ultrasonido. Y en el control fue cuando vimos los hallazgos que les he mencionado antes. Después de que se sospechó el neumotórax por ultrasonido, pues le realizamos una tomografía donde confirmamos que después de la biopsia, pues se hizo un neumotórax. Afortunadamente fue de menos del 20% y el paciente, pues, sin hacerle nada, se le hicieron controles posteriores y se reabsorbió por completo el neumotórax. En cuanto a la cuestión cardiovascular, pues los radiólogos no tenemos mucho que hacer allí. Los cardiólogos son los que realmente hacen la ecografía del corazón, pero al estar en el tórax, también estamos obligados a tener por lo menos lo más básico. Como en este caso, donde no hay, nadie tiene duda que es un derrame pleural derecho, en el ultrasonido pues se confirma el derrame pleural derecho, y aquí digamos podría ser que pueda ser una telectasia masiva, y con la ecografía haces el diagnóstico diferencial, ¿no? Si ves pulmón, entonces es atelectasia, y si ves líquido, como fue el caso, pues es un derrame pleural que está condicionando un colapso pulmonar pasivo. Pero lo que no se vio en la radiografía es que, y sí en el ultrasonido, es que además había un derrame pericárdico. En este otro caso, donde empezamos a hacer una ecografía de la pared torácica, y conforme hicimos la exploración vimos que estaba desplazando también a la pleura visceral, y ese desplazamiento condiciona líneas B, que tenía vasculatura la lesión y que se extendía aún más profundamente hasta el mediastino. Y aquí se ve la masa mediastinal. Inicialmente yo pensé que esta era la aorta, y el corazón, que sé que es el corazón porque se estaba moviendo cuando hice el estudio. Pasamos a la tomografía y pues se confirmó pues que lo que estábamos viendo, y empezamos con una ecografía de la pared torácica donde se veía que estaba haciendo compresión sobre la pleura, se extendía hacia el mediastino. Y lo que yo pensé inicialmente que pudiera haber sido la aorta, pues fue la arteria pulmonar. Si ustedes recuerdan, ven cómo se ve muy parecido la tomografía con la imagen de ecografía. También podemos hacer procedimientos invasivos como la biopsia de pulmón que ya les mencioné antes, o en este caso un drenaje de un absceso pulmonar. También podemos ver consolidación u ocupación alveolar por ecografía. Entonces ya vimos que podemos diagnosticar un neumotórax, vemos pulmón normal con líneas A y también neumonías, ¿no? Se ve un pulmón hipoecoico con broncograma aéreo, y esto es una consolidación. También puede haber atelectasias. Y no solo eso, sino que también podemos evaluar el diafragma. Y vemos cómo el paciente está respirando, y el diafragma, que es esta línea, no se ensancha y mide 0.2 centímetros tanto en inspiración como expiración. Entonces aquí estamos hablando de que hay una alteración en la contracción del diafragma, y también en la movilidad o extrusión que este mismo paciente tuvo de 0.3 centímetros, cuando lo mínimo normal es de 1.5 centímetros. Es decir, ese diafragma no se mueve, y no solo eso, sino tampoco se contrae. Y para esto pues, tenemos esta tabla. En cuanto a la extrusión, es el movimiento en sí, es con el convexo. Pues lo normal en la respiración normal es que sea de 1.5 a 2, en respiración profunda hasta 6-9, y en el sniff, que es así, el respirar muy rápido, entre 2.5 y 3. La diferencia entre el diafragma derecho y el izquierdo no debe sobrepasar el 50%, y siempre debe haber, aunque nunca son iguales, pero no sobrepasar el 50%. El engrosamiento en inspiración debe de ser de 2.8, y el anterior era no llegaba más que al 2, sin el 2.8, y en expiración profunda debe ser mayor a 4 milímetros. Y en la fracción de engrosamiento, que fue lo que estaba allá, debe ser del 36% hasta el 40% con el SNP, y la inspiración, o sea, y esta es la fórmula que obtenemos. Es muy importante porque podemos decir cuando hay alteraciones, parálisis diafragmáticas, o cuando este diafragma pues no se está contrayendo de manera normal, sobre todo en pacientes que se piensan extubar.
Ahora, y recordando el COVID, y ahora que también eh, parece que ya estamos regresando, que se están volviendo a llenar los hospitales de COVID, y pues se hicieron muchos trabajos de ver si funcionaba o no funcionaba el ultrasonido en el diagnóstico de COVID. Y cuando subíamos al área de hospital aislada para estos pacientes con COVID, pues no era útil en cuanto al diagnóstico, porque el requisito para entrar era que tuvieran una prueba positiva de COVID, y obviamente pues todos tenían ya neumonías, etcétera, etcétera, que pues era fácil distinguirlas por la radiografía, y pues en la placa, pues en el UTA también se veían, pero no servían realmente para hacer el diagnóstico ni nada. Sin embargo, en la ecografía de rutina sí fue más útil esto para el COVID. Y pues aquí vemos, ¿no? Cómo para el diagnóstico no sirvió o no fue muy útil el ultrasonido ya en área, estoy hablando de áreas específicas de COVID, pero sí para el pronóstico, porque empezamos a hacerlo y sí notamos, y se hizo un análisis estadístico, que en los pacientes que les hacíamos el estudio inicial, que tenían líneas A, sobre todo las anteriores, y que en los estudios subsecuentes empezaban a tener líneas B, acababan intubados. Y los que persistían con las líneas A no necesitaron de tubo. Entonces, digamos, sí tenía un factor pronóstico como para estar más alerta de estos pacientes, de tener líneas A, después líneas B, pues que estuvieran los clínicos más atentos porque las posibilidades de intubarlo se incrementaban significativamente. Para lo que creo que funcionó muy bien en el ultrasonido, en la ecografía de rutina, identificar COVID, fue en aquellos pacientes que tenían cuadros clínicos no específicos como para pensar en COVID y que sí lo tenían. Y pues, por ejemplo, aquí tenemos un paciente que llegó a la sala de ultrasonido por otra razón, dolor abdominal, y pues en aquella época a todos les hacía yo ultrasonido de tórax, encontré un pulmón blanco, lo pasamos a tomografía, encontramos engrosamiento intersticial, se le hicieron la prueba y finalmente, pues un paciente que diagnosticamos el COVID o encontramos el COVID mediante la ecografía de pulmón. O en este otro caso también, en donde lo que se pidió fue un ultrasonido abdominal, a la hora de estarlo haciendo, pues vemos un pulmón blanco, vemos líneas B, también en la época dura de COVID, pues no le hicimos la tomografía y encontramos que efectivamente ya tenía incluso zonas de consolidación. Pero no todo lo que veíamos como líneas B fue COVID. Y sí vimos que realmente la ecografía tiene una gran sensibilidad para detectar cualquier alteración pulmonar, pero es muy, muy inespecífica. Porque, por ejemplo, en este caso también, líneas B, aquí una muesca pleural, que se ve aquí claramente en la tomografía. Al encontrar líneas B, yo pensé que podía ser un COVID y pues le tomé la tomografía, bueno, le tomamos la TAC y pues lo que tenía era una telectasia y un paciente que no fue COVID, pero que finalmente tuvo líneas B y sí demostró estas líneas B que había una alteración pulmonar. O en este otro caso también, líneas B, en un paciente que piden por abdomen, otra razón, líneas B, hicimos la tomografía, era la época de que todo era COVID, y pues finalmente lo que tenía ahí algunos trazos de fibrosis, que incluso se ven muy bien también aquí en el ultrasonido en la parte diafragmática, las líneas B, y cómo se ondula, igual que se ondula también el diafragma allí, o bueno, no el diafragma, sino la retracción en la tomografía computada. Y en este otro caso, donde se ve todavía más ondulado la pleura, las líneas B, el tórax realmente no da mucha información, pero la tomografía sí demuestra trazos de fibrosis. Y todos estos pacientes los hicimos pues, en la época dura del COVID, ¿no? Cuando todos tenían COVID. Y también en la ecografía de rutina, pues encontramos que no, todo fue como tal pacientes que tuvieron COVID. Aquí también las líneas B, una muesca allí que se ve muy bien, tomamos la radiografía nada más y pues se demostraron estas opacidades nodulares que se distribuyan de forma bilateral y difusa. En este otro caso, donde incluso se ve una imagen ecogénica central que correspondió a aire en un paciente con émbolos sépticos. Y pues aquí también alteración del pulmón. Entonces, con esto quiero decir que la ecografía de tórax es fundamental, la ecografía de tórax es real, pero tampoco quiero decir que la próxima vez que pienses en que un paciente tiene una neumonía, le mandes un ultrasonido.
ni tampoco si quieres ver si hay émbolos sépticos, mandes un ultrasonido. Pero cuando estos pacientes tienen cuadros que no son clásicos, digámoslo así, y que nos solicitan el estudio por alguna razón, nosotros como radiólogos somos los obligados a dar el siguiente paso. Y además de todo lo que ya hemos platicado, también hemos hecho elastografía, que como bien he dicho es una de las grandes ventajas modernas del ultrasonido. Hicimos elastografía en pacientes con seguimiento del COVID, es decir, pacientes que se internaron, estuvieron en el área de COVID, tuvieron neumonía, estuvieron allí, sobrevivieron y después los seguimos, les hicimos 3 estudios subsecuentes a los 3 meses más o menos cada uno. Aquí pues hay en todos los que participamos en este protocolo, estamos allí y es de los que les voy a platicar ahora. En cuanto a la elastografía, a manera de recordatorio, debemos que hay 2 grandes grupos, ¿no? El que es compresión y es cualitativa, que solamente tiene un mapa de color, y la shear wave, que es las ondas de corte, que ya son cualitativas. La elastografía de ondas de corte, lo que se producen es en el sitio de interés, ondas de corte que van entre 1 y 10 metros por segundo. Entre más rápida sea la onda, la rigidez es mayor. Entre más lenta sea la onda, la rigidez es menor. La elastografía transitoria, que pues, utiliza el modo A, por lo tanto no nos permite tener ningún tipo de imágenes. La elastografía de ondas de corte de un solo punto, que ya tenemos el modo B, por lo tanto sabemos dónde hacemos la medición. Y finalmente la elastografía 2D, que además de poder ver en dónde estamos haciendo la medición, tenemos un mapa de color y podemos hacer más de una medición en un solo corte. Y las ondas, cómo se propagan en los tejidos. Y aquí tenemos unos phantoms en los que se demuestra que en una zona de X rigidez, las ondas son equidistantes, son lisas, son lineales y se distribuyen y viajan de manera uniforme. Igual, cuando estas se separan es que hay un incremento de la rigidez, pero siguen siendo equidistantes. Cuando hay un cambio en los tejidos de la rigidez, como se ve aquí con el mapa de color de este nódulo, digamos, entre comillas, del phantom, pues vemos cómo son equidistantes las ondas de corte y se empiezan a deformar, a ensanchar y a encurvar conforme cambia la rigidez de los tejidos. Y esto es la manera como se distribuyen las ondas de corte en los tejidos, que nos permite hacer mediciones tanto en metros por segundo como en kilopascales. En cuanto al protocolo del que les he platicado antes, pues aquí tenemos lo que hicimos y los pacientes, ¿no? Fueron en total 79 pacientes con una edad que oscila entre los 52, una media de los 52 años, pero que fueron desde los 25 hasta los 85 años. Con un índice de masa corporal, si ustedes ven, la media fue de 30, que es muy alto. Los días de evolución al ingreso fueron de 8 días más o menos, o 9, y sí coincidía muy bien. Cuando me acuerdo que subía, todos te decían que llevaban más o menos una semana, cuando se empezaron a sentir muy mal y acababan en el hospital. Los días de estancia tuvieron una media de 11 días y fue desde 1 hasta 61 días el tiempo que estos pacientes, o que estuvimos, de los que les voy a platicar a continuación, estuvieron internados en el hospital por COVID. La saturación, pues empezaron con una mediana del 81 y se fueron con una mediana del 93 de saturación. Y pues aquí tenemos la distribución, ¿no? En este trabajo que el doctor Valderas hizo como tesis, en el que pues, se demostró pues que efectivamente entre la edad sí influye en la afectación de los lóbulos de los pulmones, ¿no? En los pacientes de más de 60 años tuvieron mayor afección pulmonar que los jóvenes. Y ahora, cuando hicimos este seguimiento, lo catalogamos como pseudofibrosis porque hubo evolución, ¿no? Y aquí vemos cómo en todos los nódulos el porcentaje de afección de cada uno de los lóbulos
de cada uno de los pulmones fue disminuyendo conforme hicimos los estudios subsecuentes. Y fue por eso que se les catalogó como pseudofibrosis, porque si fuera fibrosis, entonces pues esto no hubiera cambiado. Y aquí lo más importante, y aquí digamos ya está la referencia de esto que ya lo publicamos hace unos 2 meses más o menos, y que está la referencia de esto que les estoy platicando. Y en esta otra se confirma como también, entre más tiempo pasa, digamos, menos afección de los nódulos y menos porcentaje de la afección de cada uno de los nódulos. O sea, es menos nódulos afectados y menos porcentaje de los nódulos afectados conforme lo fuimos siguiendo. Y lo que me trae aquí ahora con ustedes de platicarles esto es que les hicimos a estos pacientes elastografía pulmonar. Y como, si ustedes ven en todos los lóbulos, hay una correlación en cuanto al porcentaje de la afectación del lóbulo dicho por tomografía, cómo se correlaciona muy bien con la velocidad de las ondas de corte en todos los lóbulos. Es decir, que la afección del pulmón se correlacionó muy bien con la elastografía pulmonar que hicimos. A mayor afectación, mayor velocidad de ondas de corte tuvimos. En todos los lóbulos se vio este fenómeno. Es decir, que la elastografía sí tiene una muy buena correlación con la tomografía en esto que les digo ahora. Y por ejemplo, aquí tenemos un caso en la primera medición, donde el mapa de colores con más tendencia al rojo, con 3.4 milisegundos, y vemos cómo la toma, pues se ve que hay engrosamiento del intersticio. El mismo paciente, en la última observación que hicimos, ya el mapa de color disminuye el rojo y también pues 2.4 de un metro por segundo las ondas de corte, y también en la tomografía muestra una menor afectación del pulmón. Este es otro caso también donde se ve bien claro aquí cómo hay un engrosamiento intersticial con una rigidez alta en el mapa de color, y que después en los subsecuentes disminuye este engrosamiento intersticial y también disminuye la rigidez de las ondas, o disminuye la velocidad de las ondas de corte en el pulmón. Y no solamente hemos hecho elastografía de pulmón, sino también de tiroides, donde hay una correlación en cuanto a los Bethesdas que los patólogos reportan con la rigidez del nódulo. Y aquí también se ve muy bien cómo el Bethesda 4 se asocia, y por ejemplo, el Bethesda 6 con una rigidez mucho mayor. Entonces, también la elastografía es útil para la tiroides en los nódulos. También la elastografía ha sido útil en el diagnóstico de cáncer de próstata, donde hay una correlación de la rigidez de la próstata con el cáncer. También lo hemos hecho en pacientes ya post-tiroidectomizados por cáncer de tiroides, en la búsqueda de metástasis y comparado con sustancias séricas en la sangre. Pero pues vaya, lo que nos trae esto aquí es la elastografía de pulmón, aunque pues vaya, con esto se da un panorama de que la elastografía está siendo útil, o estamos aprendiendo que pueda ser útil en muchas patologías, incluidas las de pulmón, como es lo que nos trae hoy aquí. Y se ve este otro caso, una rigidez alta de 3.5 metros por segundo, y en la imagen subsecuente disminuye esta rigidez. Y lo mismo sucede con la tomografía, ¿no? Donde disminuyen los ecos, se ve ya más hipodenso el tórax, porque está la pseudofibrosis, como le llamamos, mejoró, y también la elastografía se correlacionó con esto. Por eso es que creo que la elastografía podría ser en el futuro el tercer pilar del ultrasonido, junto con el modo B y el Doppler color. Muchas gracias.